Gloria sea a Dios. Bien, mis amados hermanos y amigos, acá estamos de nuevo con el propósito de continuar con la lectura del libro del Apocalipsis. Hoy avanzaremos a partir del capítulo 8. Ahí habíamos quedado ayer y el propósito es, pues, como dice el Señor en el capítulo 1 en los primeros versos, bienaventurado el que lee y guarda estas cosas. Quizá de todas estas cosas que se relatan aquí, no podremos entender con precisión exacta acerca, pero al leer y al tener conocimiento de lo que dice ahí, quedando grabado en el corazón, en el momento que comiencen a suceder las cosas, pues la persona podrá entender y decir, yo lo había leído en la Biblia, yo lo leí, yo lo supe, es esto y esto. Repito, entonces, ese es el propósito, que se lea la palabra de Dios y se tenga conocimiento de lo que ahí dice, así no entendamos a profundidad, ni podamos decir esto quiere decir exactamente esto, porque sería una insensatez decir eso. Hay muchas cosas que están ahí y no se comprenden ahora, pero con el paso de los días se van a comprender de una manera muy clara. Bueno, mis amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Saludo especial para la preciosa congregación Comunidad Cristiana Bíblica Misionera, establecida allí en Casablanca, Kennedy, aquí en la ciudad de Bogotá. Mi abrazo y mi saludo fraternal para cada familia, para cada niño, para cada adolescente, para cada joven, para cada persona adulta, para cada persona mayor. El Señor les bendiga. También a los amigos que siempre están ahí y quizá en retransmisión estarán muchos también. Mi saludo para todos. El Señor les bendiga. Bueno, hemos venido diciendo algo que pues lo sigo como anunciando, que el libro del Apocalipsis contiene dos relatos acerca del mismo tiempo, y me refiero al tiempo del gobierno del anticristo, que encabezará la octava bestia, o sea, el octavo imperio y último, porque así lo señala la palabra. Y entonces el primer relato va desde el capítulo 6, cuando el Señor quita el primer sello y sale el anticristo como tal, allí en aquella representación de ir montado en un caballo blanco. Y ese primer relato, que contiene estos 7 sellos y luego las 7 trompetas con todo lo que se dice ahí, termina en la parte final del capítulo 11. Y este relato, primero desde el 6 hasta el final del capítulo 11, va a la par con lo que se relata y acontece del capítulo 13, del verso 1 hasta los primeros versos del capítulo 20. De otra manera, el segundo relato de los mismos 42 meses va desde el verso 1 del capítulo 13, donde de nuevo, allí ahora, se le muestra a Juan cómo es que es elegido el anticristo, quiénes lo eligen, quiénes lo coronan, y que ahora viene con un ayudante que se le conoce como el falso profeta. Este relato, desde este capítulo 13 hasta los primeros versos del capítulo 20, también va a la par en su desarrollo y acontecimientos con lo que se narra desde el capítulo 6 hasta el final del capítulo 11. Poco a poco iremos entendiendo del por qué. Porque en ambos relatos, al final, viene Cristo y toma control de la tierra y de todos los reinos. Y no es que haya dos Cristos,
ni dos anticristos. No, es que Juan no podía narrar todo al tiempo y el Señor le dio en dos porciones acerca del mismo tiempo para relatar cosas de, de ese tiempo. Por medio de estos dos relatos, es decir, entre el final del capítulo 11 y el principio del capítulo 13 está el capítulo 12. Y el capítulo 12 contiene a grandes zancadas, por decir así, en pocas palabras, toda la historia de la nación de Israel desde que nace con Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos, los 12 patriarcas, las 12 tribus, en su angustia y alumbramiento allí en Egipto, y ahí comienza una batalla del dragón, de la serpiente antigua, ya en Egipto, para destruir a Israel. Y luego ya cuando viene el pueblo de Israel a Canaán, pues sigue la batalla contra esta nación. El enemigo a destruir de alguna manera a ese hermoso pueblo constituido por Dios como su pueblo, como su nación en esta tierra, como sus representantes. Y de ahí conocemos toda esa batalla, toda esa guerra que despertó Satanás contra los hebreos, con los mismos parientes cercanos, los hijos de Lot, Moab y Amón, con los sirios, con los asirios, con los caldeos, bueno, los filisteos que también ahí estaban en lo que es la franja de Gaza, con los griegos, los Ptolomeos, el Antíoco Epífanes, que fue griego, después el Imperio Romano, a acabar con Israel. Y ahí está el relato de que esta nación da a luz un hijo varón, que es Cristo, y que el diablo lo quiso matar con los Herodes, y así, que de la tierra le quitaron la vida y que fue llevado al lado del Padre. Todo eso está en el capítulo. Y luego se narra ahí que Satanás es echado fuera. Cristo mismo dijo que cuando él fuera a la cruz o ejecutara la redención del mundo, Satanás sería echado fuera. Y sigue ese capítulo 12 narrando hasta los últimos días toda esa persecución, aún aquí al final, en la Segunda Guerra Mundial, con Adolf Hitler, que mató tantos hebreos, con Mussolini, aquel italiano, y así por toda la tierra. Y mire, el antisemitismo aún está hoy latente en todas las naciones de la tierra. Casi no hay nación que no le tenga cierta bronca a Israel. Casi no hay nación de la tierra que no le tenga fastidio. Y las Naciones Unidas y todos los países casi siempre han votado en contra de Israel. Alguna cosa han aprobado allí, alguna declaración, pero ya a la final encontramos ahí cómo Satanás persigue a los 144.000 sellados de la nación de Israel y Dios los esconde en algún lugar. Todo eso está ahí en el capítulo 12. Entonces, el capítulo 12 pues divide estos dos relatos. Y vamos a continuar aquí en el capítulo 8, que hace parte del primer relato. Porque es que si no fuera así, que son dos relatos acerca del mismo tiempo, entonces habría dos anticristos, uno arrancando en el capítulo 6 y el otro arrancando en el capítulo 13. Habría dos armagedones, uno al final del capítulo 11, a partir del verso 15 hasta el 19, y otro armagedón allá en el capítulo 19 de Apocalipsis, verso 11. Y habría como dos resurrecciones masivas de todos los salvos y dos arrebatamientos, porque aquí en el final del capítulo
11, ahí se entregan galardón a los santos y el Señor toma control de toda la tierra, pero vuelve a suceder lo mismo en el capítulo 19. O sea que son dos relatos acerca del mismo tiempo, y en un primer relato narra unas cosas y en el otro pues narra otras, pero es del mismo tiempo. Bueno, continuamos entonces aquí en el capítulo 8. Habíamos leído del séptimo sello. Volvamos a leer de ahí, acompáñenme. Yo voy a colocar por aquí mi reloj. Entonces, para que usted tenga en mente, repito, no podemos precisar exactamente y decir qué es lo que significan muchas cosas que aún son enigmáticas, pero las leemos y conocemos que eso dice la palabra, y en el momento que comiencen a darse las cosas, ay, eso estaba en la Biblia, es tal cosa, ahora sí hay más claridad, porque el tiempo que viene, los días, los meses, los años que ya vienen, van a dar claridad total a todo esto que está en el Apocalipsis. Pero es necesario leer y guardar en el corazón esa palabra. Como dice allá, bienaventurado el que lee y guarda esa palabra ahí en el corazón. Bueno, entonces permítame tomo esta tabla que tiene letra bien amplia. Entonces el séptimo sello, ahí arranca en el capítulo 11. Dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. No sabemos esa media hora cuánto tiempo realmente represente. Puede ser hora terrena de aquí. Dice que se hizo silencio en el cielo. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Antes, ahí, al final del capítulo 7, termina el relato y el efecto que causaron los 7 sellos. Imagínense, son 3 veces 7, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y vuelvo a decir, el número 7 es plenitud, totalidad. Es decir, la totalidad, la plenitud de los juicios de Dios sobre esta tierra por causa del pecado del hombre. Eso es lo que contienen los sellos, las trompetas y las copas. Bueno, dice el 3, otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro, ahí arriba, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios humo de ese incienso con las oraciones de los santos. En el Antiguo Testamento se hacía el sacrificio en las horas de la tarde. Allí se quemaban los holocaustos, flor de harina. Bueno, y eso subía a la presencia del Señor en culto a Dios. De la misma manera, la oración ahora es como ese incienso que sube a la presencia del Señor. Por eso hay que orar siempre, doblar nuestra rodilla, adorar a Dios, bendecirlo, glorificarlo. Así haya dificultades, problemas, y así no entendamos muchas cosas. Por ejemplo, esto que está pasando, pues claro, uno lee en la Biblia que vendrían pestes, y eso es cumplimiento de lo que dijo Cristo, por lo menos allí en lo que registra los evangelios y lo que se anuncia en la palabra. Pues sí, eso está ahí. Y eso es exactamente. Dice entonces, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, ahí aquí arriba, y no más, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Esa acción de que el ángel arrojó el contenido de ese incensario con fuego e incienso allí de la presencia de Dios, del altar, pues genera todo esto: truenos, voces, relámpagos y un terremoto. No dice más ahí la palabra, y eso pues va a cumplirse. Ahora vamos a ir del verso 6 en adelante, donde
se narra lo de las trompetas, las 7 trompetas, que son la última parte del primer relato del Apocalipsis. Dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, aquí sobre esta tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Imagínese usted este juicio tremendo. Bueno, esto es por el toque de la primer trompeta. El 2, la trompeta número 2, que está en el verso 8 y 9 en su relato, dice así: el segundo ángel tocó la trompeta, o sea, la segunda trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Juicio tremendo, como una gran montaña. Puede ser un meteorito, un meteoro, un asteroide que caiga de la atmósfera, fuera de la Tierra, ya del cielo, del espacio abierto sobre la Tierra. Eso parece indicar acá, al no ser que indique otra cosa, pero eso es lo que dice acá, que cae como una gran montaña ardiendo en fuego. Hace unos días pasó por ahí un cometa que dice que tenía más de 200 kilómetros de diámetro. Es una cosa monstruosa. Una piedra de esas que se estrelle contra la Tierra, eso es una cosa terrible. Pero dice que como una gran montaña va a caer al mar. Bueno, en el 9, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Es decir, que por esta piedra, por esta roca, que parece que es lo que va a caer al mar, va a morir la tercera parte de los peces, de los seres que están en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí dice naves, de los barcos. Imagínense cuántos barcos hay ahora mismo navegando por toda la tierra, cuántos atracados allí en los puertos, llenos de gente, llenos de mercancía. Dice que la tercera parte de las naves fue destruida. Imagínense, causará un gran maremoto que se hundirán. Pienso, eso es lo que dice aquí, la tercera parte de las naves fue destruida. Eso dice la Biblia. Entonces ahí tenemos el efecto de la segunda trompeta. En el verso 10 encontramos lo de la tercera trompeta junto con el 11. Leamos: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Otro meteoro, otro meteorito, otra piedra, según, y cayó sobre la tercera parte de los ríos. Otros entienden que cuando se dice estrella es un ángel. Bueno, dice, y cayó sobre la tercera parte de los ríos. Vino juicio sobre la tercera parte del agua dulce de la tierra y sobre las fuentes de las aguas. Vea, es un juicio sobre las fuentes de las aguas dulces, las aguas de los ríos y de los lagos, dice. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Ajenjo quiere decir amargo, o sea que las aguas se van a hacer amargas, la tercera parte de las aguas potables. Eso es lo que se entiende acá. Dice como las aguas que encontraron allí en Mara, si no estoy equivocado, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, que eran aguas que no se podían tomar, y Moisés oró al Señor y Dios le dijo que echara allí
trozo de madera y las aguas se sanaron, se hicieron potables, se hicieron aptas para el consumo humano y el consumo del ganado. Bueno, entonces en el verso 12 tenemos la cuarta trompeta, el relato de lo que acontece al sonido de la cuarta trompeta. Ahora, en el Antiguo Testamento allí Dios hizo sonar trompetas en el monte Sinaí, audible. El pueblo del Señor escuchó el sonido de las trompetas cuando Dios descendió sobre la tierra. Bueno, para su venida pues van a sonar estas trompetas. Y por supuesto que dice que vendrá a la final trompeta, o sea, la última, la séptima. Dice, entonces, en el verso 12, que es lo de la cuarta trompeta, dice así: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Esto seguramente quiere decir que se disminuirá la luminosidad de la luz del día y de la luz que hay en la noche a una tercera parte. Es decir, que si tenemos al mediodía el 100% de luz, imagínense que se reduzca durante el día y también durante la luz que hay en la noche, la tercera parte. Bueno, leámoslo de nuevo, dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, o sea, de la luz del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos. No es que se vaya a oscurecer la tercera parte de ciertas estrellas allí de la Vía Láctea, y no, se entiende que se disminuirá la luminosidad la tercera parte, ya que habrá un tiempo por la cuarta trompeta de penumbra casi, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, vea, y asimismo de la noche. Por la noche hay cierta luz de las estrellas y de la misma luna, pues que es del mismo sol, porque la luna es un espejo del sol. Es decir, que se hará más oscura la noche y menos claro el día, una tercera parte menos. Eso es lo que se entiende con este juicio. El 13 dice así: y miré y oí a un ángel volar por medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Y luego viene el toque de la quinta trompeta. Aquí simplemente en esta última parte de el efecto de la cuarta trompeta están estos lamentos que un ángel hace: ay, 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 3 veces, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Y en el capítulo 9, en el verso 1, de ahí en adelante, hasta el verso 12, es el desarrollo del toque de la quinta trompeta. Entonces, ahora yo qué hice, yo voy a pedir por aquí a mi hijita que me ubique el capítulo 9 de Apocalipsis, que se me escapó y no tengo como mucho pulso para ubicar el capítulo 9. Eso, gracias. Dice entonces, al inicio del capítulo 9, en su verso primero, dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra,
otra estrella más. Según se cree, de pronto un ángel o una piedra, un meteorito que irá a penetrar a la tierra, dice, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Paremos ahí. Bueno, puede ser una piedra, un meteorito que golpee la tierra en cierta parte y podemos decir penetre, la esfonde y luego haga erupcionar magma de la tierra, dice, del pozo de la misma. O un ángel que va a hacer esa tarea. Como sea, esto dice que va a hacer que salga de ese pozo humo, como de un gran horno, que hace que el sol se oscurezca y el aire por el humo del pozo, y que del humo salen langostas sobre la tierra, y que se les da poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. A mí no hace mucho me chuzó un escorpión, un animalote azul grandote, en este dedo, y no, qué cosa tan terrible. Yo lo que hice fue, pues, ignorar el asunto, pero eso me duró unas 24 horas como si tuviera un soplete con fuego ahí en el dedo, todo el día y parte de la noche. Eso fue tremendo. Y eso es una cosa terrible, como si uno tuviera fuego ahí. Y mire que los que hemos experimentado la ponzoña de un alacrán, de un escorpión, pues tremendo. Aquí hay una figura. Entonces, yo he estado pensando en algo. Desde niño, mi padre llevaba la revista Selecciones, que hace muchos años, unos 50 años atrás, era una revista cristiana americana. No sé dónde las conseguía, pero las llevaba al campo. Y yo leía todas las revistas, y en esas revistas se hablaba del parque Yellowstone en los Estados Unidos, que muy bonito y muchas cosas, que animales, que allí hay unos géiseres que expulsan agua caliente, vapor de agua y todo eso. Pero últimamente con satélites se han dado cuenta que ese lugar es la boca de un gigantesco volcán que tiene de diámetro unos 60 kilómetros en promedio, y que ese lugar se está elevando poco a poco y que se está calentando más el agua, los géiseres, y que quiere como estallar. Dice que debajo de parte de Norteamérica, la parte noroccidental o la parte medio de Estados Unidos hacia el occidente, hacia el Pacífico, todo eso por debajo hay una gigantesca caldera de magma hirviendo. Y dicen los científicos, los geólogos, los que analizan la Tierra y sus movimientos y todo esto de la tectónica de la Tierra, dice que ese volcán, lo llaman el supervolcán de la Tierra, que cuando llegue a estallar, y esperan que eso vaya a estallar en algún momento, dicen que expulsará tal cantidad de ceniza, lava, fuego, que esa nube envolverá toda la tierra y la oscurecerá, y que durará varios meses oscura la tierra, como en una penumbra. Yo no sé si será ese el pozo del abismo, y que cuando eso explote, no sé si el Señor tenga allí en prisión cierta clase de demonios, como se ve que así es, hay cierta clase de demonios prisioneros en el pozo del abismo, y que salen y atormentarán a los que no tengan el sello de Dios, del Espíritu Santo. No digo que exactamente sea esto del Yellowstone, puede ser que ese supervolcán explote
en algún momento. Y eso sea lo que quiere decir aquí esta porción de la consecuencia de el toque de la quinta trompeta. Ahora sí vamos a leer de largo. Quería hacer este comentario porque pues por eso digo yo que no podemos decir es esto, porque realmente, siendo sincero, no podemos precisar, sería una insensatez decir es esto, no, pero puede ser eso. Bueno, voy a leer entonces de corrido hasta el verso 12, donde termina la acción o efecto del toque de la quinta trompeta. Entonces vuelvo a leer desde el verso 1 del capítulo 9. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Lo que estaba comentando ahorita, puede ser lo del supervolcán Yellowstone. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, por lo que se entiende son demonios. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Cuando uno se convierte a Cristo de verdad, dice que Dios lo sella con su Espíritu Santo, y que esas son las arras de su negocio de redención para con nosotros, de su obra redentora, por decir así en palabras muy coloquiales. Entonces, mire que los demonios estos no van a poder, Dios no lo va a permitir que a sus hijos los demonios los atormenten. No. Mire que aquí yo he venido diciendo, Dios hace diferencia entre el que sirve, entre el que le sirve y que no le sirve, entre quien le teme y no le teme. Como hizo diferencia en Egipto. Hubo tinieblas en todo Egipto, pero en Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, había luz. Los juicios cayeron por todo Egipto, pero allí en Gosén no hubo juicios. El ángel de la muerte destruyó a todos los primogénitos de la nación de Egipto, pero ningún primogénito murió de los hijos de Israel. Dios hace diferencia. Por eso, hermanos, confianza en el Señor. Dice, ahora, ¿quiénes serán los que van a tener el sello del Espíritu Santo? Pues la última parte de la iglesia, de los creyentes, porque creyentes tanto de gentiles como de hebreos, porque el Señor tiene un grupo selecto de las 12 tribus, 12,000 sellados especiales de cada una de las 12 tribus, 144,000 sellados que Dios los guarda, parece ser en un lugar del desierto, pero en algún momento creo son con los mismos 144,000 que el Señor aparece en el monte de Sión, pero en el mundo espiritual, con ellos. Más adelante lo vamos a leer. Entonces dice en el verso 5, y les fue dado que no matasen, y les fue dado que no los matasen. Es decir, que los demonios no van a matar a todos esos impíos que no tengan el sello del Espíritu Santo. La gente que no se convierta a Dios, la gente que no crea en Cristo para ser salvos. Por eso, amigo, amiga que me está oyendo, crean la palabra de Dios, porque esto no son cuentos de Dios, eso no es una utopía, no es una falacia, no es una idea ahí que porque sí, no, esto es la palabra de Dios. Entonces, la única manera de escapar es creyendo en Cristo, entregándole la vida a Él, convirtiéndose a Él, sometiéndose a su voluntad. Repito, Él es todopoderoso para guardarnos, para librarnos, porque para cuando Él venga, habrá gente cristiana en el cuerpo, sobre la tierra, para ser transformados,
y arrebatados juntos con los que resucitan para recibir al Señor en el aire que llega al monte de los olivos. Eso dice claramente Zacarías, dice el apóstol Pablo allí en la primera carta a los tesalonicenses del capítulo 4, verso 13 al 17, dice, para recibir al Señor en los aires. Para allá nos trasladarán todos los ángeles de todas partes de la tierra, para allá. En un momento, como fue trasladado Felipe de la franja de Gaza a Azoto. Así será en un momento. Bueno, dice, ahora hasta donde leí yo, vuelvo a leer el 5, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Yo les conté hace rato, yo tuve la amarga experiencia cogí una tabla por allá en el campo que estaba ahí en el piso y cuando la cogí, la apreté, fue ese animal y me dio mi pullón y me inyectó ese veneno terrible. Bueno, entonces mire, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, así muy parecido. Dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, toda esa gente, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. No se podrán suicidar, no se morirá la gente, estarán ahí siendo atormentados por los demonios. Terrible eso. Por eso, amigos, a creer en el Señor Jesucristo y a entregarle la vida a Él, que Él es poderoso para salvar nuestra alma y librarnos del mal. Bueno, sigamos leyendo aquí, ahora en el verso 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Semejante, no dice que era caballos, era semejante. En las cabezas tenían coronas de oro. Mire, esa descripción dice que era estos y dice que tenían coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Mucha gente ha tenido experiencias de encuentros con los demonios y narra que son seres horripilantes con figuras humanas, con caras grotescas. Por eso hay tantas pinturas al respecto, porque de cierto muchos seres humanos han tenido estas experiencias con los demonios. Mucha gente que ha sido medium del diablo y tienen muchas cosas de esto. Dice entonces aquí que estos seres, sus caras eran como caras humanas. El 8, tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones, unos monstruos. Tenían corazas como corazas de hierro. Algunos han interpretado que son los helicópteros artillados con ametralladoras, con bombas, los aviones de guerra. Bueno, dice más, y el ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Pero es que los helicópteros y los aviones de guerra no son seres vivos como se ve que estos son unos seres vivos, infernales. Luego dice en el 10, tenían colas como de escorpiones y también aguijones en las colas, dice, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, vea, para atormentarlos. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, o sea, a un demonio, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El verso 12 dice, el primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes más después de esto. Viene ahora el toque de la 6ª trompeta. Estamos leyendo la Biblia y haciendo algún comentario muy superficial. Yo he leído muchos libros al respecto y eso hay libros gordos. Y hay comentarios y se extienden por allá y dicen que es esto y esto y esto, pero no sabemos a ciencia ciertamente con una claridad meridiana bien
pero aquí por lo que se ve y por lo que contiene el texto, son demonios. Seres vivos, infernales, que atormentan por 5 meses a los inconversos, a los no creyentes en el Señor Jesucristo, a los que no le han dado la vida al Señor. Bueno, el 12 entonces dice el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Vamos a ver si alcanzamos, nos quedan 20 minutos para las 8. A ver si alcanzamos a leer el toque de las otras trompetas, aunque esto está muy largo, porque aquí para allá el toque de la sexta trompeta y de la séptima, eso va bien largo hasta el final del capítulo 11, pero al menos le damos inicio a lo que acontece o que resulta por el toque de la sexta trompeta. Vuelvo a decir, esto que se está desarrollando aquí va a la par con el desarrollo que nos comenta Juan del capítulo 13 aparte del 20, hasta parte del capítulo 20. Porque si no fuera así, entonces habría 2 anticristos, dos armagedones, 2 banquetes de bodas. No, eso no, así no puede ser, porque es que Cristo viene una sola vez. Hay un solo armagedón. Entonces, vamos a seguir entonces en el verso 13 con la sexta trompeta. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Mire que Dios le dijo a Moisés, haz el tabernáculo conforme el modelo que se te mostró en el monte. Y Dios le mandó a hacer un altar allí con cuernos, con 4 cuernos allí en las esquinas de ese altar de bronce. Dice aquí entonces que oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, donde el ángel tomó fuego y agregó incienso, aquel incensario que regó sobre la tierra de ese altar. Dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Algunos han dicho que son ángeles buenos, pero para mí no son ángeles buenos, porque si no, no estuvieran atados, porque los ángeles buenos no hacen maldad. Estos están atados porque son ángeles o están allí. No sé hasta dónde esa palabra desatados quiera decir, o sea, o puestos allí por Dios, porque se supone que así es. Dice, desata los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Oiga, Dios sabe a qué hora, de qué día, de qué mes y de qué año va a soltar esos 4 ángeles que están allí junto al gran río Éufrates. Y el río Éufrates corre allá por el territorio del Medio Oriente, que nace allá al norte de Siria, en parte del territorio de lo que hoy es Turquía, en los montes Urales, creo, si no estoy mal, donde se posó en tiempo pasado el arca de Noé en el diluvio, allí en los montes Ararat. Por ahí en esa parte nace el río Éufrates, que corre por todo eso de Siria, Irak, parte de Irán y desemboca en el Golfo Pérsico, junto con el río Tigris. Entre los 2 ríos se forma lo que se conoce la Mesopotamia. Meso, entre ríos, tamos, tierra. La Mesopotamia. Bueno, dice entonces, allí está el río Éufrates, allá. Y fueron desatados los 4, el verso 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año, a fin de matar
a la tercera parte de los hombres, vea. Tercera parte de los hombres. Tendríamos que hacer cuentas. Dice que, o se dice según las estadísticas, que hoy somos sobre el planeta Tierra 7.500 millones de seres humanos. ¿Cuánto sería la tercera parte de 7.500 millones de seres humanos? Dividiendo entre 3 da grupos de 2.500 millones, más otros 2.500 millones, 5.000, más otros 2.500 millones, 7.500 millones. O sea que por estos ángeles que son desatados, son destruidos 2.500 millones de gente. Terrible esto. Mire, eso es lo que dice ahí. Estoy leyendo el verso. ¿Qué verso es? 15, 16. El verso 15 y 16. El 16. El 15, la segunda parte del verso 15. A fin de matar la tercera parte de los hombres. O sea que mire toda esa cantidad de gente que iría a morir por este juicio, por este otro este otro lamento, 2.500 millones de gente. Eso es lo que en las cuentas se puede decir de esta tercera parte de los seres humanos que dice aquí. A fin de matar la tercera parte de los hombres. Verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. En el capítulo 16 del segundo relato es prácticamente lo mismo. A partir del verso 12, cuando se toca la sexta o cuando se derrama la sexta copa. ¿Por qué no conjugamos esos dos textos de el capítulo 16, versículos 12 y 13, 14 y aún el 15, con esto que estamos leyendo aquí del verso 15 del capítulo 9? Salto al capítulo 16 de Apocalipsis del verso 12, donde se narra prácticamente lo mismo. Por eso es que estos dos relatos van sucediéndose en el mismo tiempo. Dice en el verso 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y se dice que los reyes del oriente es la gente que allá donde nace el sol, y son los chinos. Y los chinos tienen en su ejército 200 millones de soldados. Mire eso. Dice aquí, eso dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de oriente. Y vi salir de la boca del dragón, o sea, de Satanás, y de la boca de la bestia, de ese octavo imperio encabezado por el anticristo, y de la boca del falso profeta, el lugarteniente de este comandante supremo de los ejércitos terrenos, 3 espíritus a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, o sea, para reunirlos en Armagedón. O sea que lo que estamos leyendo allá es alistamiento y el Armagedón. En otras palabras, en una visión que le da a el Señor allá en el capítulo 9, en el primer relato a Juan. Y en el verso 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Imagine cuánta gente, parece, y dice que el nivel de la sangre subirá hasta unos 80 centímetros, el nivel de la barbilla, del freno de un caballo. ¿Cuánta gente va a morir entonces allí? Dice que las naciones al final,
rodearán y avanzarán contra Israel encabezados por el anticristo. Bueno, entonces, estamos allí en el versículo 16 del capítulo 9. Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Parece que estos son ejércitos humanos, que eso es lo que indica. Y luego dice Juan, yo oí su número, en la parte final del verso 16, capítulo 9 de Apocalipsis. El 17, así vi en visión los caballos y sus jinetes. En ese entonces, pues no había tanques de guerra, no había aviones, no había acorazados, no había camiones de transporte, no había nada de eso. El caballo era el tanque de guerra moderno. Si hubiese habido tanques de guerra en ese entonces, creo que aquí hubiese narrado Juan tanques de guerra, pero eran caballos. Dice, yo y su número, así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Los acorazados pueden ser los tanques de guerra. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Un león destruye mucho, quizá ojivas de misiles, y de su boca salía fuego, humo y azufre, quizá los disparos de artillería pesada. Dice, pues por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Puede ser así como lo estamos diciendo, ¿cómo no? Puede ser una guerra espantosa sobre la tierra, pero en esa parte allá del Medio Oriente, sin ser todavía Armagedón cuando Cristo viene. Bueno, sigamos adelante. Por eso decimos que no podemos precisar, esto es esto, y afirmarnos y quedarnos ahí atornillados diciendo, eso es esto. No, leemos la palabra para que haya conocimiento de lo que ella dice, que al transcurrir de los días todo el mundo va a decir, ay sí, eso estaba escrito en la Biblia, ya lo sabía, eso es la palabra de Dios. Bueno, leímos hasta el versículo, estoy leyendo lo del la sexta trompeta, que va hasta el verso 21. No, sigue más ahí. Luego dice, bueno, la última parte del verso, bueno, leamos el verso 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Hoy hay tanques que tienen varias torretas hacia adelante y hacia atrás o más, que dispara por 4 flancos. Dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. O pueden ser demonios. El 20. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, o sea, los ídolos, de plata, de bronce, de piedra, las cuales no pueden ver, ni oír, ni nadar. Este es un juicio contra los seres humanos idólatras del planeta Tierra. Hay ídolos en todas las naciones. Cada cultura tiene su ídolo, su dios. Hay gente hasta que tienen animales. Por allá en la India dice que las vacas son Dios. Por allá más allá que Buda. Por aquí por América que Pachamama, la tierra es el Dios. Y así muchas partes. Un juicio contra la idolatría. Dice, ni dejaron de adorar a los demonios ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni mirar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, mire, ni de sus hechicerías. La brujería va de la mano con la idolatría.
ni de su fornicación. La gente que tiene idolatría usa de adulterio, de fornicación, de toda esa cosa, de homicidios, de embriaguez, ni de sus hurtos, mire. Ahí termina el capítulo 9, pero sigue narrando el efecto de la sexta trompeta. ¿Por qué paro acá? Porque ya veo aquí que faltan 5 minutos para las 8. Entonces, estamos leyendo el Apocalipsis, nos hemos propuesto leerlo y dar algún comentario que pienso debe abrir la mente a los oyentes para estudiar la palabra, prestarle atención, analizar, ver, pesar esto y analizar esto, sí, esto. Bueno, ahí está la palabra. Pero, amigos, la invitación en esta hora es que usted crea en Cristo. Todo esto es un lenguaje simbólico, por supuesto, que usa el Señor, que seguramente serán cosas de situaciones naturales, de guerras y toda esta cosa que tiene el hombre ahora, movimientos telúricos, como dice ahí, terremotos, caída de asteroides, juicios de Dios, que están descritos de esta manera. Pero, amigos, Dios ama al ser humano, ama al pecador. No quiere que nadie se pierda, como dice en una de las cartas que escribiera Pablo a Timoteo, sino que pues todos procedan al arrepentimiento para creer en la verdad, para creer en Dios, para creer en el Evangelio. Pedro dice que el Señor aún no ha venido teniendo paciencia, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que toda la humanidad se arrepienta y se convierta. A Dios le duele que alguien se condene. Y no es que Dios lo condene, la propia persona se lanza al infierno por caprichoso, por desobediente, por necio, por rebelde contra Dios. Pecar es rebelión contra Dios. Dios dice no peque y el hombre peca, está rebelado contra la orden del Señor. Entonces, amigos, a buscar de Dios, a creer en Dios. Y yo quiero hacer una oración guía para usted que en esta hora nos escucha, que aún no le ha entregado la vida a Cristo o que nos va a escuchar después. Incline su rostro, si puede cierre sus ojos y acompáñeme. Usted lo hace con fe, repite esta oración guía y sabemos que Dios nos está viendo y oyendo. Entonces cierre sus ojos y repita conmigo así, diga: Padre eterno, Señor, gracias porque me permites participar de la lectura del libro del Apocalipsis, que no entendemos quizá muy bien ese lenguaje simbólico que hay allí, pero sí entendemos que vienen juicios tuyos terribles sobre la gente incrédula, sobre la gente perversa y desobediente para contigo, oh Dios. Señor, yo no quiero seguir en desobediencia, yo no quiero seguir en rebeldía, yo no quiero seguir en mi propio camino, practicando el pecado. Yo quiero decirte, Señor, que me perdones y que hoy yo creo en Jesucristo, tu Santo Hijo, para perdón de mi pecado, y que a partir de hoy yo me someto a tu voluntad, a tu palabra, a tus mandamientos, para apartarme de toda conducta pecaminosa y servirte en santidad de hoy en adelante. Gracias porque tú me has oído, me has perdonado y me sellas en este momento con tu Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, también a afirmarnos en el Señor, a permanecer ahí, firmes, pase lo que pase, creyendo en el Señor, confiando en Él. Yo vivo contento, mirando aún tantas cosas terribles y sabiendo que vienen cosas terribles. Como le dije en alguna oportunidad a alguien de una manera como muy jocosa y folclórica, si se apaga el sol, pues que se apague. Yo sé que el Señor es más poderoso que el sol y Él tiene control de todo. Una manera de decir. Entonces, hermanos, a confiar en el Señor. Les amamos, les queremos a todos, de todas las misiones, de todos los concilios, de todos los grupos cristianos. Y para todos ustedes, nuestro
saludo una vez más al final de esta horita de lectura bíblica y también a la vez les decimos hasta la próxima. ¿Mañana qué es? ¿Sábado? Mañana es sábado. Los sábados no estamos transmitiendo este tiempo de lectura o de lo que estamos haciendo todos los días de lunes a viernes a las 7. El domingo estaremos en culto de escuela dominical con la congregación Comunidad Bíblica Misionera a las 10 de la mañana. Más si otras personas nos quieren acompañar en este culto que transmitimos por internet, pues también están invitados. Amén. Pero si usted allá tiene su pastor está dando una palabra, pues atienda. Amén. Bueno, que el Señor le bendiga. Un feliz resto de noche o de día, donde quiera que se encuentre. El Señor les bendiga.